Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados. Nos limpiaste, Señor Padre Santo. Nos tomaste como hijos tuyos a través de tu presencia divina, Señor, y nos hiciste nueva criatura. Tu palabra nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, con esa seguridad, dándote la gracia a ti, Señor, porque tú, Señor, nos diste esa libertad para acercarnos en forma personal cada uno de nosotros a nuestro Padre Celestial. En tu nombre te damos las gracias. Te damos las gracias también por tu palabra, porque tu palabra, Padre Santo, ha sido dejada para que nosotros te conozcamos más a ti, sepamos quiénes somos nosotros, de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y a dónde vamos, Señor. Por eso te adoramos y te damos gloria y te exaltamos, Señor, y dejamos esta reunión en tus manos para que todo lo que se haga, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de tu nombre y para el beneficio de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gracia también por los oyentes, por cada hermano que se ha conectado, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, y seas tú progresándonos a cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual a través de tu presencia, de tu Santo Espíritu y de tu palabra, Señor, que es lumbrera a nuestro caminar. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Nuestro hermano Pedro Simatore, le dejamos que empiece usted la palabra del Señor. A todos los hermanos que tengan un buen domingo y que Dios escuche vuestras peticiones. El Señor los bendiga a todos. Realmente es muy difícil para mí poder, después de tanto tiempo, no estar en el púlpito, dirigirme a los hermanos desde adelante, de recordar un episodio. Jesucristo se estaba perdiendo de vista, subía al cielo, y los apóstoles se quedaban con sus últimas palabras. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y eso está en Mateo 28, 19, 20. 3 cosas les había pedido: hacer prosélitos en todo lugar, bautizar en nombre de la Trinidad, no eliminar ninguna de sus enseñanzas, ni agregar ninguna cosa que no hubiera enseñado él. Hay que estar firmes con lo que él dijo, lo que la palabra de Dios tiene escrita. Sabios los apóstoles lo dejaron por escrito. Esto lo escribió Pablo en 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, es decir, cosa que no fue enseñada por Jesús, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Estamos lejos de aquella primavera ahora apostólica. Hoy estamos en circunstancias muy distintas. Cuando escribía Pablo era el amanecer del nuevo culto. Hoy estamos prácticamente en la tardecita de la historia. El sol se pone. Hoy, queridos hermanos, vivimos los tiempos peligrosos que anunció Pablo en 2 de Timoteo 3, 1 a 5. Si bien Satán engaña desde tiempos de Edén, hoy multiplica su actividad con gran poder y prodigios mentirosos. Eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 10. A veces, al vivir en un mundo contaminado, no nos damos cuenta que cruzamos líneas rojas y en vez de orar como Jesús enseñó, oramos mal. Es cierto que Jesús prometió cosas extraordinarias. Todo aquello que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Eso está en Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Pero no nos olvidemos que en este rubro, conditions apply. No es cuestión que pedimos cualquier cosa y Él lo va a hacer. Jesús no es un lacayo. Jesús no es un sirviente. Jesús no le podemos decir haz tal cosa y lo hacemos.
A veces escuchamos a algunos que predican en internet y vemos que dice yo declaro, yo ato, yo decido, yo esto, yo lo otro. No, el único que tiene poder es Cristo. Conditions apply. ¿Qué requisito se aplica? Lo aclara el mismísimo Juan. Dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No podemos pedir una cosa que sea distinta a lo que Él quiere, porque si pedimos algo que se opone a lo que Él quiere, en lugar de estar apelando a Dios, lo estamos convirtiendo en algo así como en un servidor nuestro, y eso no lo vamos a conseguir nunca. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso está en 1 Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Si le pido a Dios algo que ofende sus fines, su voluntad o su santidad, puedo orar solo o con 7.000 rodillas, que no recibiré el favor pedido. La Biblia da ejemplo de peticiones de sus discípulos que rechazó disgustado. A veces los discípulos querían cosas que Jesús no quería, y entonces no los escuchaba. O mejor dicho, los escuchaba, pero hacía como que no hubieran dicho nada. Vamos a dar varios ejemplos de esto, aunque no tenemos demasiado tiempo. Cuando Jesús dijo que moriría por los pecados del mundo, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro se puso por encima de Jesús. Lo que le está diciendo es, no se te vaya a ocurrir. Pedro lo tomó aparte y comenzó a retarlo. Le dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca. Es decir, acá el que mando soy yo. Parece algunos de estos predicadores de la nueva ola que están hablando como si ellos tuvieran el poder. Eso está en Mateo 16, 22. Pedro ignoraba la palabra de Dios, o por lo menos no la tenía en cuenta. Y quien ignoró la palabra en el pasado pagó un alto precio. Esto está en la Biblia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso está en Oseas 4:6. En el tiempo actual es igual. Esto está escrito en presente en la Biblia. Mi pueblo no tiene conocimiento. Si Dios lo llama mi pueblo, pero no lo conoce. Está en Isaías capítulo 1, versículo 3. Y está escrito también en el futuro. Es decir, esto está escrito para nosotros. Por lo tanto, el pueblo sin conocimiento caerá. Eso está en Oseas 4:14. Lo quiero leer y dejar claro esto. Por lo tanto, el pueblo sin conocimiento caerá. No es que Dios supiera que 5 por 8, 40, que la capital de Paraguay es Asunción, que la última letra del alfabeto es Z, o que la distancia que hay entre Perth y Adelaide es la misma que hay entre Londres y Moscú. No, sin conocimiento de la Biblia. Tenemos que conocer la Biblia, porque si tenemos que respetar la palabra de Dios, no podemos respetar lo que no conocemos. Si tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, no nos puede guiar lo que ignoramos. Tenemos que cumplir los mandamientos que están allí, los mandatos que están, la voluntad de Dios, y no lo podemos hacer si no la conocemos. La Biblia es base para esto. Y cuando predicamos o cuando hablamos o cuando creemos lo que a nosotros nos parece, lo más probable es que nos equivoquemos. Eso es lógico. Decía David, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso está en el Salmo 119, versículo 105. Jesús escuchó el ruego de Pedro, pero lo despreció. Jesús escuchó que de ninguna manera esto te acontezca. Pero lo que hizo Jesús era convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo podía hacer sin morir. Y Pedro lo pidió y Jesucristo no lo oyó, o por lo menos no lo tomó en cuenta. Gracias a que Jesucristo se transformó en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos los que lo aceptamos a Él como Señor y Salvador, somos salvos. Y los que no, no. Así de simple. ¿Por qué Pedro pedía eso? ¿Se le ocurrió a Pedro eso? Pedro en realidad no se le ocurrió.
tenía de atrás un ventríloco que hablaba por él. Decía, si Jesús le hacía caso a Pedro, que seríamos condenados y caeríamos en nuestros delitos y pecados. Eso lo dice Efesios 2:1. Como Satanás no quería perder el mundo, que con engaño lo robó a Adán, no le iba a dar caso a Satanás. Jesús tenía un discernimiento especial. Lo veía a Pedro, pero le contestó a Satanás. En dos partes, una oración que es impresionante, una oración que muestra la grandeza de Dios. Esto lo escribió Mateo. Le dijo así: quítate de delante de mí, Satanás. Eso no se lo dijo a Pedro, se lo dijo a Satanás que estaba en Pedro. Y completó la oración a Pedro: me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, Jesucristo tiene que ser obedecido, tiene que ser observado, tiene que ser seguido, tiene que ser la lámpara a nuestros pies, tiene que guiarnos, porque si nosotros no tenemos esa lámpara, no tenemos esa guía, vamos a ser como Pedro, juguete de Satanás. Y entonces tenemos que poner la mira en las cosas de Dios. ¿Dónde ponemos las cosas la mira en las cosas de Dios? Únicamente a través de la Biblia. Fuera de la Biblia no tenemos otra cosa. Si no nos agarramos de la Biblia, estamos perdidos. A menudo al orar recibimos algo o no. Si no pedimos bien, no vamos a conseguir nada. Dios sabe mejor que nosotros qué nos conviene y qué nos perjudica. Dios se enojó con el inicuo y desechó el torpe pedido de Pedro, que no ponía su mira en las cosas de Dios, sino en las trampas del enemigo de nuestras almas. Eso está en 2 Corintios 2:11. Y no ignora que quien usa su palabra como brújula y lumbrera en su camino. No solamente Pedro fue desconocido en esa oportunidad, pasó con muchos otros. Hubo una oportunidad en que estaban cerca de una aldea y Jesucristo quiso dar un mensaje en esa aldea. La gente se horrorizó, no lo quiso escuchar. No fue solamente en esa aldea. Hoy en día hay un montón de gente que no quiere escuchar a Jesucristo. Hay un montón de gente. En un momento era yo. Había gente que me decía que tenía que aceptar a Jesús como único Señor y Salvador. Y yo decía, pero yo lo acepto. Pero tenés que renunciar a los santos, a las santas, a las vírgenes, a esto. Solo Cristo salva. Y yo no escuchaba. Es como si yo estuviese en esa aldea. Es como que yo estuviese en ese momento rehusando escuchar a Cristo. Y hubo dos apóstoles, buenos muchachos los dos, Jacobo y Juan. Y dice así la palabra de Dios. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Lo que le pedían Jacobo y Juan era que cayera fuego del cielo y quemara a todos los incrédulos. Entre los incrédulos en un momento estuve yo. Entre los incrédulos hay un montón de gente que está desconociendo. La palabra de Dios es permanente, sigue teniendo vigencia hoy. Y todos aquellos que no reciben a Jesucristo como único Señor y Salvador son candidatos a que el fuego los destruya. Por supuesto que será en el futuro. Es terrible. Pero Jesucristo no le dio bolilla a Jacobo y Juan. Escuchó el pedido, pero no les dio el gusto. Si Jacobo y Juan hubieran sido escuchados, ese pueblo hubiera sido quemado, y cuántos de nosotros que durante muchísimo tiempo nos negamos a escuchar, estaríamos quemados. Pero Jesucristo es de distinta pasta. El que no escuchó lo que le dijo Pedro, en este momento no escuchó lo que le dijo a Jacobo y a Juan. Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Está diciendo que son del mismo espíritu que estaba manejando Pedro. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Este hermoso pasaje está en Lucas 9, 54, 56. Lucas 9, 54, 56. Aparentemente, por lo que se ve, los 12 seguían a Jesús hombre, al varón. Admiraban su talento, su inteligencia, su poder, sus palabras, la multiplicación de un montón de cosas, que los cojos pudieran caminar, que los ciegos pudieran volver a ver. Ese hombre tenía la clave. Es como que admiráramos a todos esos tipos que se suben en el púlpito hoy en día y dicen:
yo decreto, yo declaro, yo esto, yo aquello y yo lo otro. Creían que Jesús era uno de esos. La diferencia entre Jesús y todo eso es algo que está escrito en la Biblia. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No pueden decir eso todos los charlatanes que aparecen por ahí diciendo yo decreto, yo esto, pacte conmigo, o pacte con Dios, o pacte con el que sea. Eso no es bíblico. Jesús es muy claro. Jesús es terminante. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué pidió Dios? Que anunciemos el Evangelio por todos lados. ¿Lo estamos haciendo? ¿A qué persona le dijimos la última vez que venga a la iglesia, o que acepte al Señor, o que se convierta? ¿O nos hemos jubilado ya? ¿Ya llevamos demasiado gente delante de Cristo? ¿Cuánto hace que no estamos trabajando en esa línea? Pues deberíamos hacerlo, con nuestros parientes, con nuestros amigos, con aquellas personas que podamos hacerlo, porque el mandato sigue en pie. Jesucristo nos dijo, ya no traigan más, se acabó, no hay más lugar en el cielo, punto final, la conscripción ya está. Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, no junta, no trae gente, desparrama. Eso está en Mateo 12:30. Hay un libro precioso, un libro maravilloso, que se llama Changed by the Master's Touch. Lo escribió un tal Frederick Brotherton Mayer. Habla con qué ternura Dios fue cambiando el yo oscuro con que venimos al mundo. El yo oscuro que tenía Juan, el yo oscuro que tenía Pedro, el yo oscuro que tenía cada uno de esos hombres. Lo fue cambiando despacito, así como te está cambiando a ti y a mí, así como nos mejora todos los días, porque todos venimos del mismo barro, venimos de Adán, todos cargamos el mismo pecado original, todos cargamos la misma naturaleza pecaminosa, y acercándonos a Cristo, Cristo nos va limpiando, nos va cambiando la naturaleza, nos va dejando la naturaleza que tenía Adán antes del pecado. Pero para eso tenemos que estar en Cristo todos los días. No es cuestión de leer la palabra el domingo a las 9 de la mañana. Es cuestión de agarrar la Biblia de semana, leer un versículo, meditarlo, tratar de escuchar sus ejemplos, tratar de ver sus mandatos. Ahí nos dejaron, sin vergüenza, diciendo cada uno sus pecados y sus cosas. Jonás, reconociendo que no quería ir donde Dios lo mandaba. Cada uno de ellos contando lo peor de sí mismo en homenaje a Dios. Esa es la verdad. La Biblia contiene la palabra de Dios y la de todos esos hombres que de alguna manera hacen posible que nos acerquemos a Dios y que aceptemos lo que Él nos ha dado. Jesucristo en ese libro que se llama Changed by the Master's Touch revela la ternura con que Jesús fue cambiando nuestro yo. Un yo que hoy es mejor que el yo de hace 2 años, el yo de hace 5 años, y nunca va a terminar de ser perfecto hasta el último día. Dios nos va puliendo, nos va moldeando y nos va haciendo útiles para el reino de Dios. ¿Cuánto tuvo que trabajar Jesús para que Pedro, Juan, Andrés y los demás perdieran sus garras y ganaran destrezas para pescar hombres? Son las destrezas que Dios quiere para nosotros. No quiere que estemos en casa, tranquilitos, mirando televisión en programas estúpidos a veces y a veces hasta inconvenientes. Jesucristo quería volver enseguida al Padre, pero quería dejar un grupo idóneo. A veces perdía los estribos, se enojaba. Jesús también tenía su carácter. Y en una oportunidad llegó a decir esto, que es increíble. Dice, oh generación incrédula y perversa. ¿A quién le dijo generación incrédula y perversa? A sus discípulos. Se lo dijo a Juan, se lo dijo a Andrés, se lo dijo a Natanael, se lo dijo a Mateo. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Tuvo que trabajar un montón, hasta el último día de su vida. Y cuando estaba ahí goteando en la cruz, había uno solo mirando. Los otros miraban de lejito nomás, si es que miraban. Es impresionante porque el eco de sus palabras tiene actualidad. Vivimos la misma circunstancia
hoy. Jesús hombre se dirigió a Jehová con una oración en la cual nos podemos sentir plenamente identificados. Cuando vemos lo que está pasando en el mundo hoy, la guerra y rumores de guerra, cuando vemos los terremotos, los maremotos, cuando vemos todo esto, posiblemente nos acordemos que en un momento determinado Jesús le decía al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso está en Lucas 22:42. Eso ya lo había enseñado en su día, cuando, enseñando a los apóstoles cómo tenían que orar, les dijo en un momento dado, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Una expresión fabulosa, eso está en Mateo 6:10. Hágase tu voluntad significa que no se va a hacer mi voluntad. Cualquier cosa que pidáis, sí, pero que pidáis bien, que pidáis de acuerdo a lo que Él quiere. Si yo le pido a Dios que me dé 2 kilos de marihuana, no me la va a dar. Si yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de robar el banco porque necesito pagar unas deudas, no me lo va a dar. Tengo que pedir bien. Si yo tengo que pedir algo, tiene que ser algo que sea para bien de los demás y bien mío. Si le voy a pedir algo que está en detrimento de los demás, no me lo va a conceder. Si le pido algo que es una estupidez, no me lo va a conceder. Dios estaba ahí no tratando de adornar las cosas. Cuando alguien le pidió que transformara algo en oro para ver su grandeza, no lo hizo. Y sin embargo no hubo necesidad, cuando vio una persona muerta, para que, llena de sentimientos, le devolvió la vida. A veces Jesús sabe lo que necesitamos. Y si vivimos de acuerdo a la palabra, en más de una oportunidad va a darnos lo que necesitamos y aún más. Al llegar la hora, le dijo a Pedro, le dijo, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es decir, aquel que decía, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, es Jesucristo hombre, Jesucristo Dios. Dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y ahí estaba el Espíritu por encima de la carne. Ahí está lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos malos deseos, cuando tenemos malos sentimientos. Y vaya si los tenemos. Pero tenemos que hacer que el Padre se imponga, que Jesucristo se imponga, porque no podemos pasar toda la vida diciendo la carne es débil. En algún momento determinado tenemos que decir, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No mi voluntad pecaminosa, no la mentira, no la traición. Y al llegar la hora dijo, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La humanidad entera en este momento tiene que decir, ante los acontecimientos que están ocurriendo, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Nosotros tenemos que soportar un tiempito y vamos a tener el premio, porque cuando estas cosas empiezan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque la redención está cerca. Está cerca la redención, tenemos buenas noticias. Los que tienen malas noticias son los otros, que ven que el mundo se cae a pedazos y no tienen esperanza ni tienen nada, absolutamente nada. Nosotros tenemos suerte, porque dice por ahí, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo ignoro lo que voy a decir en cualquier momento. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios solamente sabe lo que hay en el corazón del hombre, dice Juan 2:25. La no siempre bien entendida predestinación no es otra cosa que Dios sabe lo que hay en cada corazón humano y conoce el futuro, conoce todo. Dios sabe todo. No es que Él diga, este va a ser condenado. Dios sabe que ese no lo va a aceptar. La predestinación no es que Dios discrimina porque se le da la gana. La discriminación es rechazar a Dios. Dios sabe quién lo va a rechazar. Hay personas a las cuales les podemos decir 1, 10 veces, 1.000.000 de veces que Cristo salva y no van a querer aceptar. Y los que no aceptan se van a encontrar con que eso ya lo sabía Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero nos pide que volvamos a insistir 1, 2, 70 veces 7 para tratar de salvar a todos. Él no quiere que caiga esa lluvia de fuego sobre ninguno. Desgraciadamente los que se van al infierno se van porque rechazan a Dios 1, 2, 70 veces 7, todas.
Dijo alguna vez el Señor: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios lo sabe todo. A Dios no le van a venir con sorpresitas. ¿Que Él sabía lo que está pasando ahora? Sí. Y sabe el final también. Y nosotros sabemos el final para que nosotros no nos agarre por sorpresa. Si leemos los últimos capítulos de la Biblia, vemos que en el último capítulo dice que vamos a estar en el tabernáculo de Dios y Dios estará con nosotros y secará nuestros ojos y ya no habrá dolor ni habrá muerte porque las primeras cosas pasaron. Hay que soportar un poquito. Hay que soportar un poquito. Yo deseo decir con Josué, al cual admiro tanto: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Yo espero que el Señor me haga pedir todas estas cosas con fe, no dudando nada, porque si dudo, no recibiré ninguna cosa del Señor. Eso es parafrasear Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Pedir a Dios, pero no pedir que quizá Dios me lo hace. No tengo que dudar nada. Si lo que estoy pidiendo es santo, si lo que estoy pidiendo es puro, si lo que estoy pidiendo es bueno, Dios me lo va a conceder. Si lo que estoy pidiendo es únicamente para mi deleite, es únicamente para pasarla mejor, es muy probable que Dios no me lo dé. Dios sabe lo que me hace bien y lo que me conviene. Yo le voy a pedir un don muy grande en mí, al Señor. Espero que plante en mí la mente de Cristo. Solo así, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como lo ha mandado. Eso está en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. ¿Queremos tener la certeza que Dios nos va a dar lo que le pedimos? Acá está la fórmula, acá está el secreto. Esto es lo que tenemos que hacer. Recibiremos cualquier cosa si le pedimos de Él, si guardamos sus mandamientos. No puedo estar en pecado, no puedo estar haciendo lo que se me dé la gana, no puedo transgredir la ley y esperar que Dios me lo dé. Primero tengo que poner las cosas en orden. Creo que todos recuerdan aquel pasaje en que hay unas personas que llevan un enfermo y hacen un agujero en el techo y bajan al enfermo, y antes de hacer el milagro de que se ponga de pie y ande, Dios le dije al hombre: perdonados sean tus pecados. El hombre vio sus pecados perdonados y esa barrera que impide el accionar de Dios quedó deshecha. Después que los pecados fueran perdonados, después que el hombre estuviera libre, le dijo: levántate y anda. Necesitamos algo de Dios, pidamos perdón por nuestros pecados. Dice él: vamos a recibirlo porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos de otros como Dios nos lo ha mandado. Eso está en 1 Juan 3, 22. No quiero ser demasiado largo esta mañana. Yo pienso que las cosas son claras. Antes de pedir a Dios alguna cosa, pidamos perdón por nuestros pecados. Pidamos que Dios saque esa barrera que impide que lo que pidamos llegue. Y una vez que nos ha quitado el pecado encima, que Dios tarda menos en quitarlo que nosotros en cometerlo, porque Dios es más rápido que la luz. Es más, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Es la luz misma. Él es la guía. Él es la esperanza. Él es la resurrección y la vida. Él es la puerta. Él es todo. Pidamos perdón a Dios de corazón. Arrepintámonos de lo malo que hemos hecho. Procuremos tener paz con todos los seres humanos en la medida que está en nuestras manos, y tengamos santidad sin la cual ninguno verá a Dios. Y entonces, una vez que creemos en Él y hacemos las cosas que son agradables a Él, amamos a Jesucristo y nos amamos los unos a los otros, ahí sí, están dadas todas las condiciones para que aquello que pidamos nos sea hecho. El Señor tiene de todo. En un momento determinado dijo: miren los lirios del campo, ellos no hacen nada, los pájaros también comen por todos lados, no les falta nada, pero tenemos que cumplir la voluntad de Dios.
es la parte pesada. Hágase tu voluntad, no la nuestra. Que el Señor maneje nuestros corazones, maneje nuestra voluntad, que Él nos ponga a nosotros esos sentimientos que tiene que haber. A veces nosotros nos ponemos frente a otras personas como si fuéramos Juan diciendo que caiga fuego del cielo y los deshaga, o como Pedro, que no te acontezca esto, Señor. Hay muchos otros errores de los apóstoles y de muchos hombres de Dios a lo largo de la Biblia. Todos ellos lograron lo que querían, pero primero tuvieron que tener la mente de Cristo. Una vez que la conseguimos, y no es difícil, la mente de Cristo se consigue con oración, con ruego, se consigue amando, conociendo el verbo amar en todos los tiempos. Y aquello que no podamos, Jesucristo nos va a ayudar. El primer milagro es creer en Dios en espíritu y verdad. Esos son los adoradores que Dios busca y a ellos satisface todas las necesidades, aunque no las piden. Porque Dios is always on duty. He loves us. He is the truth. He is the way. Él es el camino, la verdad y la vida. Confiemos en Él, porque si no confiamos en Él y solamente le pedimos las cosas, estamos asimilando a Jesucristo a Papá Noel, a los Reyes Magos. Pedido y nada más que pedido. Dios es más que eso. Dios es amor, pero además es fuego consumidor. Quiere que vivamos de acuerdo a su ley. ¿Se puede? Con la ayuda de Dios, todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Señor los bendiga, hermanos. Espero que esto haya servido de alguna forma para que nos acerquemos a Dios con confianza, sabiendo que le hay y es galardonador de aquellos que le buscan. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por todo lo que nos quita. Gracias por mi iglesia. Shalom. Por cada uno de mis hermanos, a los cuales bendigo de todo corazón, y al pastor por todas sus enseñanzas a través de todos estos años. He aprendido mucho allí. Tengo todavía mucho que aprender. Bendiciones, hermanos. Gracias. Amén, hermanos. Vamos a orar para darle la gracia al Señor, ¿ya? Le voy a pedir a mi hermana Fabiola Núñez o a mi hermano Johnny Núñez que ore, por favor. Bendito Padre Celestial, en esta mañana estamos unidos en oración como familia de la fe para alabarte, glorificarte, honrarte y darte todo el honor y la gloria, Señor. Amén. Gracias porque hoy nos has dado la oportunidad de descansar y de disfrutar del sueño, de levantarnos con todos nuestros órganos de los sentidos y aparte de eso nos damos un suculento plato, Señor, de tu palabra, Padre. Para que aprendamos, Señor, que sabiendo solamente tu palabra es la que nos enseña, Señor. Es la que nos enseña a perdonar y a pedir perdón, Señor. A caminar como hijos tuyos, Padre. Gracias porque el hermano Pedro estuvo claro en su mensaje, Señor. Gracias. Y es palabra tuya, Padre de la gloria, porque si no la leemos, nosotros no somos capaces ni de entender, Señor. Amén. Gracias porque en esta mañana nos has hablado de corazón a corazón, Señor. Y como tenemos la mente de Cristo, es muy importante, Señor, que tu palabra caiga en tierra abonada, Señor, para que produzca fruto permanente, Dios. Gracias por las personas, Señor, que hoy, Señor, se presentan delante de ti con peticiones, Señor, para que tú seas respondiendo, Señor, dándonos ese privilegio de ver tus misericordias en nuestras vidas, Padre. Nosotros estamos muy agradecidos porque tenemos un hogar cristiano, Señor, una iglesia cristiana, digo, Señor, unos pastores que están pendientes de nosotros, Dios. Nosotros te exaltamos, Dios. Permítenos ser esos hijos agradecidos y que te alabemos cada momento, Padre. Permítenos, Señor, que tu Santo Espíritu esté siempre en nuestras vidas para que nos sintamos esos hijos seguros del papá que está cuidando de sus hijos, Señor. Gracias porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz, Señor. Gracias porque en esta mañana estamos muy contentos porque nos has hablado el corazón, Señor. Padre, y como estamos seguros de que tú estás con nosotros, el miedo no puede llegar, como decía el Salmo 91, Señor. No puede llegar a ninguna persona porque nosotros tenemos la certeza de que tú eres nuestra respuesta y el que nos cuidas, Padre. También queremos, Señor, esta oportunidad que tenemos para pedirte por Australia, Señor. Padre,
Gracias porque hoy, Señor, Australia te necesita más que nunca, Señor. Sí, y mi pueblo y yo hemos pecado, Señor, y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Y ahora te pedimos auxilio, Señor, un SOS para que tú nos limpies de este virus que ha llevado muchas personas a tu presencia, igual a todos nuestros países de origen, Señor. Nosotros pedimos que tú seas el que seas actuando en los países y en los gobernantes, Señor. Sabemos que sin tu presencia es imposible, Señor, gobernar un país, Padre, y también ganar la lucha, Señor, espiritual, porque esto es una lucha espiritual, Señor. Debemos estar en guerra espiritual para pedirte aquí a ti cada día que nos ayudes a ser mejores personas, Señor. Que tú nos ayudes cada día, Señor, a buscarte a ti como esa respuesta al individuo, Señor, y poder transmitir la palabra a las personas que tanto lo necesitan, Señor. Que nuestras vidas sean esa antorcha, Señor, que dé luz en la oscuridad, Señor. Tu palabra es muy sabia, Señor, y dice que debemos compartir de ti, Señor, porque nos dejaste un legado muy grande e importante para que nosotros seamos, cuando hablemos con esa sabiduría que tú nos mandas, Señor, o que tú nos regalas, la sabiduría que viene de los cielos, porque la tierra no es la mejor, Señor. Nosotros te alabamos en esta mañana. Estamos agradecidos porque cada hermano va a recibir la bendición tuya, Señor. Y porque hoy, Señor, ha sido un día maravilloso, un día grandioso, Señor, donde tú eres nuestra respuesta, Padre. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Te damos la gloria, quedamos en tu presencia. Y por favor, danos esa hambre de ti y también ese entusiasmo para acercarnos a las Escrituras y poder, Señor, leerlas y de allí tomar para nuestras vidas, Padre. Nosotros estamos muy contentos de ser tus hijos, Señor, y también dejamos a la gente que se va a ir para el cielo, Señor, en tu presencia, para que la ayudes a llegar allá a tu casa, Señor, de tu mano, Padre. A Inés, oh Dios, gracias porque las personas que están muy delicadas, están listas a dar el paso eterno, Señor. Qué rico para ellos, Padre. Te alabamos, te bendecimos por las personas que están enfermas y que se van a aliviar en este tiempo, Padre. Nosotros estamos muy contentos porque tenemos a quien dirigirnos, Señor, sabiendo que eres la respuesta a todas nuestras necesidades, Señor. Y en el nombre de Jesús hemos orado, Señor, sabiendo que tú eres real, Señor, y que tú estás para ayudarnos siempre. Y que tú nunca nos señalas, Señor. Tú eres amor, Señor. Y te alabamos por eso y te hemos orado en esta mañana, dándote la gloria, el honor, la honra, el poder y sobre todo tu Santo Espíritu, Señor, que nos lo regalas a cada uno de tus hijos, Padre. Te alabamos y te hemos orado en acción de gracias. Te bendecimos. Amén y amén.